Empezar. Universidad Nacional, 13 de abril de 2018. La primera pregunta obviamente es ¿qué opinión tienen ustedes frente a este caso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo perciben? Pues inicialmente yo sí considero que fue excesiva la manera en la que pues en este caso la mujer antioqueña, como dice la noticia, reprende a la persona que pues tuvo un intento de robo. ¿Por qué considero excesivo? Yo considero que a pesar de que puede existir dentro de una población o una sociedad cierto tipo de actos que sean reprochables al contrato social o a las leyes y normas preestablecidas por la sociedad, ante todo debe primar la dignidad del ser humano y esta no puede en ningún momento pisotearse por una falta y en este caso un intento de robo. Como eso, yo pondría inicialmente como ese elemento que desde mi perspectiva es como el elemento más fuerte y de peso por medio del cual yo argumento que no estoy de acuerdo. Listo. Pues yo comparto también una opinión similar, es decir, yo creo que en principio pues sí fue exagerada la respuesta, pues porque pues como se dice también en la noticia, creo que se sobrepasó lo que es el derecho a la legítima defensa y pasó a ser más bien como un acto en donde se transgrede como pues la dignidad de este sujeto, ¿sí? Independientemente pues del hecho que estaba realizando, ¿sí? O del delito que estaba realizando. Creo que, por decirlo así, digamos como lo que dicta la ley, lo que dicta la justicia es que, bueno, o digamos lo que se debió hacer fue como, bueno, reducir a la persona, ¿sí? Y en dado caso pues esperar a la autoridad competente, ¿sí? Pues a la policía que se desarrolle pues el proceso judicial respectivo, ¿sí? Y yo creo pues que en nuestro caso en Colombia lo que pasa es, digamos, como lo que justifica este tipo de acciones es precisamente como la ausencia o la ineficiencia del Estado, ¿sí? Que es lo que lleva como a este sentimiento de las personas de que la justicia no sirve para nada, que es mejor tomar la justicia a mano propia y pues yo creo que esto es lo que termina llevando a las personas a desarrollar este tipo de acciones. Okay. Bueno, y no solamente con esa cuestión al decir verdad, de que por un lado pues sí concuerdo con lo que has dicho, en la cuestión de que por un lado es ese cierto conflicto entre la dignidad y también como esa defensa propia por como ese caso de la cuestión del robo, sino también de cómo hasta el qué punto en ese país se puede ver no solamente la problemática en cuanto a seguridad, no solamente ineficiencia, sino hasta ese punto de que la seguridad termina comprando, para decir que uno como nunca se sabe, de que ya se como literalmente muy en abandono para las demás personas. Y también veo también como problema de todos porque o por miedo de cuantas personas o por solo demostrar la denuncia por redes sociales, el problema es que no se había ayudado por lo menos o a la chica por robo o al ladrón que está en un estado de humillación. Julián, yo creo dos cosas. Uno, que estoy de acuerdo con lo de Alejo frente a lo del escarnio público. Ahí no sé, sería interesante saber si ella misma pidió que la grabaran o es espontáneo el acto de grabar, porque generaría una dimensión diferente frente al nivel de escarnio. Pero frente a lo del escarnio estoy de acuerdo. Y yo creo que además del problema de la ineficiencia del Estado es que también hemos construido una visión de no persona del lado. Es decir, una persona que no sujeta a derechos y no sujeta a las condiciones mínimas de dignidad, que ha sido difundida también por parte del Estado, ese paralelismo de lo que difunde a través de novelas, de lo que difunde a través de redes de comunicación y su ineficiencia.
que también terminan dotándose. Para mí es muy complicada esa visión de la no persona que se ha difundido por parte del Estado y que la sociedad ha apropiado frente a una persona que comete un robo específicamente. Bueno, entonces luego de esta primera ronda de intervenciones yo quiero que enfaticemos o que profundicemos en algunas cosas, ¿listo? Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles como para seguir profundizando es ¿cuáles creen ustedes que son los motivos o las razones que llevan a que hayan ocurrido este hecho y a que llevan a que este tipo de hechos además ocurran en otras partes de Colombia? Yo creo que primero el hecho de que es algo cotidiano, de que el robo se percibe como algo de la cotidianidad, de algo frente a lo que no existe un límite o un control por parte del Estado, que es lo que decía Alejo. Segundo, que se ve el fenómeno del robo como responsabilidad única de la persona que roba, es decir, no se entiende el fenómeno dentro de su complejidad estructural, sino que simplemente si se no es culpa del ladrón. Y en ese sentido, el ladrón es el único señalado como responsable, el único señalado como el marcarizado al proceso, pues. Y creo yo, esa es la base de que se difunda la visión de la no persona, en la cual usted lo puede pegar, le puede hacer lo mismo, y en muchas regiones del país usted lo puede matar en dado caso de que lo sorprenda Ron, es decir, se justifica matarlo por esa visión de la no persona que se difundió. Ok, ahí en ese punto yo quiero que nos detengamos un poquito. La pregunta, Julián, sería ¿por qué en Colombia sucede esta percepción en la que tú insistes? O sea, ¿cuáles son las razones para que se perciba el robo como algo cotidiano, que es solamente responsabilidad personal y no la cuestión estructural? O sea, ¿qué lleva a la gente a analizarlo de esa forma? ¿Puedo pensar? Sí, claro. Te dejo la pregunta ahí y si ustedes tienen como alguna opinión al respecto y lo vamos trabajando. Bueno, pues digamos porque ocurren pues este tipo de cosas en el país, yo creo que también es como un reflejo también como de la misma sociedad colombiana, ¿sí? De cómo se caracteriza la sociedad colombiana, pues histórica y sociológicamente hablando, es decir, digamos como comparto esa visión de que pues que han hecho muchos académicos sobre cuál es el problema central que tiene el país actualmente, ¿sí? Y digamos más allá también como de esta cuestión estructural, ¿sí? Más como en términos jurídicos, si se quiere, más de la ley, yo creo que el país sí sufre como una crisis de valores, ¿sí? Es decir, que va desde las más altas esferas, es decir, desde el ámbito político, en el Congreso, en el Ejecutivo, etcétera, hasta la base misma de la sociedad, ¿sí? Que se expresa como en el todo vale, ¿sí? Como en esta cultura del todo vale, del beneficio propio, de estar siempre como a lo ventajoso, ¿sí? Y este tipo como de cosas yo creo que se terminan expresando también como en un orden más, pues tanto en seguridad como también en cómo se ve al otro, cómo se vive en sociedad. Y yo creo que ahí entonces también pues se expresa también este tipo de cosas. Entonces pues también quiero pues resaltar también el papel que tiene el Estado ahí, ¿sí? Es decir, yo sí creo que digamos la ineficiencia tiene hay un papel re crucial, porque pues digamos el hecho de que, es decir, en términos de ciudadanía, cuando uno pues digamos hace parte pues de una comunidad, de una sociedad, y se entiende que es un ser pues no solo de derechos sino también de deberes, pues uno está también como accediendo a un contrato social, ¿sí? Es decir, está como diciendo, bueno, yo cedo como, no sé, una especie de derechos naturales a los que yo tendría como acceso, ¿sí? Con el objetivo de que todos podamos vivir pues
pues mancomunadamente, como en paz y como en cierta estabilidad. Y el papel del Estado, creo yo, ahí es como vigilar que se dé esa estabilidad, ¿sí? Como un ente regulador, como de las normas, de que todo marche bien, ¿sí? Y el hecho de que eso no se refleje en la cotidianidad de las personas, pues lleva también como a que la gente decida actuar como pues a su merced, ¿sí? Entonces el hecho de que un ladrón pues sea capturado como repetidas veces, no solo 2, sino 5 veces, y en todas salga libre como al día siguiente, ¿sí? Va generando también como un imaginario de que la justicia en Colombia no sirve, de que eso para qué, que lo mejor es tomarse la justicia por mano propia, y eso se va reproduciendo y va calando al punto de que hace parte de la sociedad misma. Entonces, pues sí, yo creo que eso es también como parte de la caracterización misma de la sociedad colombiana y de esa crisis de valores también que se tiene, que no solo hace parte de quien emprende esa acción, sino del ladrón mismo, porque pues bueno, también hay unas causas estructurales que llevan a que la gente robe, sí, pero muchas veces no se analiza también como la sevicia con la que el ladrón sale a robar, ¿sí? Es decir, como que también se pierde lo que dice Julián, no hay como una conciencia del otro, pero es de parte y parte, ¿sí? Es decir, el ladrón, también se ha visto casos donde se asesina a una persona por robarle unos tenis, ¿sí? O por robarle 2.000 pesos. Entonces pues también es una cuestión no solo de cómo se responde el delito, sino también de la característica de ese delito, o cómo salen a robar o por qué, y entonces es bien complejo eso. ¿Listo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con el compañero? Lo pensaré. Listos. Es que escuchando como las intervenciones de los dos compañeros, yo pues recordaba algo y pues no quiero como extenderme con eso, pero sí quiero ponerlo como punto de partida porque considero yo es un elemento que le ayuda a uno a entender el porqué de este tipo de comportamientos en las relaciones sociales. Y es primero el tema de los campos, que es teoría social ahí donde Pierre Bourdieu plantea los campos como una serie de componentes alrededor de los cuales puede usted aglutinar un conjunto de relaciones sociales. Y uno dentro de los campos puede buscar el campo económico, el campo político, el campo religioso, ¿sí? Y así otro tipo de campos. Sin embargo, yo considero que en el tema de las relaciones sociales hay algo que es transversal a cada uno de esos campos, y es el tema de la ética o de la ética o de lo ético, en donde usted puede mirar cómo se entienden las relaciones económicas a partir también de un precepto ético, cómo se entienden las relaciones políticas a partir de un precepto ético, cómo se entienden las relaciones en lo religioso a partir de un precepto ético. Entonces considero yo, y en ese sentido estaría de acuerdo con algo que dice Alejandro sobre la crisis de valores. Me parece importante que el desarrollo del sistema económico que se relaciona con un tipo de sistema cultural, sistema político, etcétera, sistema religioso, que han sido hegemónicos y que han desconocido otro tipo de relaciones económicas, otro tipo de cosmovisiones religiosas, otro tipo de visiones del ejercicio de la política. Ese precepto en donde se parte del desconocimiento y de la hegemonía de unas formas sobre otras es lo que ha generado una desigualdad en los valores y en la construcción de la ética. Por lo tanto,
se evidencia o aflora el tema de la individualidad, de primero yo sobre el otro o sobre la otra persona, de cuando hay errores pues entonces yo ataco a la persona y no ataco como el conjunto. Entonces esos valores y esa ética han individualizado de manera extrema algo que por su misma génesis y por antonomasia misma es colectivo y es la sociedad. O sea, nosotros por excelencia o por misma génesis somos seres sociales, y al ser seres sociales yo sí creo y pongo esto de manera así como tal vez polémica, prima lo colectivo sobre lo individual. Yo no quiero entrar en esa dicotomía del individuo y lo colectivo que es primero. Yo no quiero entrar en qué es primero, pero sí quiero entrar qué prima. Y para mí prima lo colectivo, y este tipo de valores y de ética que se ha construido en diferentes campos, prima lo individual y descolectiviza lo que por excelencia es colectivo. Qué pena si la explicación fue muy como abstracta, pero pues eso era lo que traté como de sustraer de la discusión. Listo. Dale, opinión ya. Bueno, pues concuerdo con el caso de Alejandro y digo que ese es más allá de todas las cuestiones de esa pérdida de valor, pero hay que tener en cuenta mucho hasta qué punto de todas las personas se está teniendo en cuenta esa apropiación territorial con respecto a esa sensación de seguridad e inseguridad. ¿Por qué? Porque uno tiene esa perspectiva de que las demás personas, que uno siente ese miedo de no solamente el lugar como ese tal donde roban, sino por otro lado la cuestión de que un policía deja en todo completo abandono, de no saber qué hacer, qué es lo que está pasando, y por lo tanto ya eso se ve como esa confusión tremenda de que no saber qué hacer, sino esa apropiación de territorio de esas personas que al no estar un policía, entonces pues le toca apropiar su territorio protegiendo de algo en cuestiones de seguridad y todas esas cosas. Yo quiero que me ayuden a entender una cosa porque estoy perdido. Ustedes me han hablado de crisis de valores, entonces yo quiero que me cuenten específicamente qué sería pérdida de valores. O sea, que me aclaren un poquito eso, y después les hago otra pregunta para que me intenten aclarar un poco cuáles son las razones que llevan a eso. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una crisis de valores? Yo, para no extenderme tanto, como yo decía ahorita, yo lo relaciono directamente con cómo el individualismo exacerbado ha afectado elementos de la sociabilidad, por decirlo de alguna manera, de la especie humana, que genera esa crisis de valores. Entonces yo relacionaría esa crisis de valores es con eso, como algo que por excelencia, por su misma génesis es colectivo, lo está tratando de manera individual y está rompiendo esos lazos, a pesar de que se mantienen, que es lo curioso, porque nosotros sin relaciones sociales no podemos existir, pero esas relaciones sociales que existen independientemente se construyen sobre un precepto, y es que el individuo prima sobre lo colectivo. Y para mí ahí es donde se genera esa ruptura o esa crisis. Ok, ¿y cuáles serían los ejemplos desde su perspectiva? ¿En dónde se manifiesta eso? ¿En qué ejemplos concretos de la vida cotidiana se manifiesta eso? En lo económico se manifiesta en cómo, por ejemplo, un grupo, una persona, o en particular una familia, algo más reducido, algo más pequeño, se preocupa es esencialmente por salir adelante, independientemente de si tienen que pisotear a otras personas o a otros grupos o a otras familias, independientemente si otros no tienen comida, no tienen trabajo. Lo importante es yo o mi familia o mi grupo, mi pequeño grupo, salir adelante. Otro ejemplo podría haberse relacionado con el tema de el ejercicio de la política. Entonces, en el ejercicio de la política también
se trata de no ganar en el debate, en la discusión, en el confrontar argumentos, sino en el invisibilizar y sacar de la arena o de la disputa política un planteamiento. Esa es la manera en la que yo entiendo entonces la disputa política. Yo primo y no entro en diálogo con otras visiones o posiciones políticas, sino en el ejercicio de la política la lógica es sacar al otro o a la otra posición o invisibilizarla o extinguirla. En lo religioso se puede ver también con el tener la verdad y quienes no tienen la verdad. Entonces yo me cierro la banda con un grupo en donde decimos nosotros tenemos la verdad y atacamos o señalamos o alejamos o macartizamos, estigmatizamos a aquellos o aquellas que no comparten mi misma visión de la realidad. Entonces eso es otro ejemplo. Entonces, que como digo, sigue siendo social, pero por esa lógica de romper la colectividad en donde podamos en un mismo contexto convivir por lo menos de manera respetuosa. Bueno, eso es otra discusión, diferentes concepciones. Y en el caso, antes de darte la palabra Alejo, y en el caso puntual de este hecho que se presentó en Bogotá, ¿cuál sería la manifestación de eso? Primero, el tema de no creer en la institución que se supone es y representa el Estado en su parte específica de justicia. O sea, yo no creo en lo que colectivamente se ha instaurado, que es un tipo de justicia, y esa justicia que la institución me brinda, yo no creo en esa vaina, yo me la tomo por mano propia, por un lado, que se ve reflejado tanto en la mujer, que lo hace por cuenta propia de reprender al muchacho, pero también por la gente que es espectadora y dice, hermano, que hasta le dice al pelado, venga, quítese la ropa si no quiere que lo joden más, o que no hace nada para intermediar, sino que graba y valida el que esa mujer tome su justicia por cuenta propia. Eso es un aspecto. Pero otro aspecto es el tema diría yo, de eso, de independientemente cuál sea el delito, yo puedo tener el derecho de quitarle la dignidad a una persona, o sea, de romper esa sociabilidad que por excelencia tenemos y es ser comunidad. Entonces yo tengo el derecho de en el marco de la sociedad o en el marco de una comunidad, sacar a una persona de esa comunidad, y ese derecho entonces está si pasa X o Y cosa, y eso yo creo que es otra expresión de la individualidad, que tal vez no ese es el término, pero que pues la idea de fondo que reflejo es eso. Okay. ¿Alejo? Bueno, pues Para vos, primero me gustaría que me dijeras qué es pérdida de valores para ti, o sea, qué significa pérdida de valores. pues no es tanto una pérdida, es más bien como una Crisis, una decías. crisis, sí. Crisis. Ajá. Una crisis porque inclusive puede ser como una no aceptación de la ley pues estipulada, ¿sí? de lo que dicta en sí ella. Pero bueno, entonces lo que yo creo que es una crisis de valores es también como una pérdida de esa concepción de comunidad, ¿sí? Es decir, de respeto hacia el otro, de entender que, pues mejor dicho, que se vive en sociedad y que hacemos parte de un mismo cuerpo, ¿sí? De un mismo cuerpo social que pues, se puede reflejar en el barrio, en la ciudad, en el país, ¿sí? En el estado. Pero entonces yo creería que ¿cómo decirlo?
es decir, también va muy ligado como a ese desconocimiento de lo que consagra la ley como derechos y deberes, ¿sí? Y creo que la crisis de valores se sustenta en la transgresión de esos derechos, en la transgresión de esos deberes, ¿sí? Pues en el sentido de que la gente pues se desliga de la sociedad, ¿sí? Se desliga de la comunidad. Y por eso creo también que pues es más una cuestión pues cultural, obviamente también tiene alguna base económica, creo, pero digamos me llama la atención que, es decir, países donde digamos se maneja también una base económica pues que se sustentaría también como en la desigualdad, sí, en una lógica capitalista, sí, esta crisis de valores no se da, sí, es decir, digamos, no sé, pienso en países como, no sé, Suiza, Australia, sí, donde hay donde hay un sistema económico donde pues digamos uno podría decir en el papel, en la teoría no es distinto al de Colombia, sí, en su funcionamiento, sí, pero en la cultura ocurre algo totalmente distinto, ¿sí? Entonces, digamos, creería yo, por lo que he visto, que en un caso similar, digamos, en Australia, esto no pasaría, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Sería otro el tratamiento, sería otra la forma de actuar, a pesar de tener una lógica económica diferente, ¿sí? Entonces, creo que es más como una relación como del individuo hacia la sociedad y cómo acepta también como esos derechos y esos deberes, ¿sí? Cómo los apropia, cómo los pues pone en práctica y pues creo que es más bien como ese punto de vista, ese lugar que tiene el individuo frente a la sociedad, frente a la ley y también cómo funciona la justicia, ¿sí? Cómo se garantiza pues que funcione, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que el papel del Estado pues viene siendo crucial. Okay. Julián, ¿qué opinas? Es que son muchas cosas. Primero, frente a la pregunta que su merced me hizo, intento responderla como muy rápido. Yo creo que esa visión de la no persona parte por la forma como se construyó el imaginario o cómo se viene reforzando el imaginario del ladrón. Es decir, la forma como se presenta la información de un robo. El Cubo, que es un periódico popular que vale 300 pesos, o el mismo Caracol, o las noticias que se difunden a través de Facebook, solamente muestran los robos que son muy, ¿cómo llamarlo sin decir una grosería? Porque estamos en una investigación acá. Tranquilo, eso no importa. Es que son muy gonorreas, ¿sí? Es que, por ejemplo, lo que pasó hace poco, que fue el único robo del que yo he escuchado hace pues, relativamente poco tiempo, es un ladrón que roba a un papá que lleva una bebé en los brazos y como que le mete una puñalada y hace que se caiga la bebé. Es decir, la gravedad de los robos que se muestran son muy complicados. O no, le metió 3 puñaladas por robarle la bicicleta o le metió 2 puñaladas por robarle el celular, que evidentemente son casos que pasan, pero es esa la información que tenemos al alcance para construirnos nuestro imaginario alrededor de quién es el ladrón. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es una persona que es tremendo, que no respeta a nadie, que no le importa cargarse a nadie. En ese sentido, parar a un ladrón es una forma sana de construir sociedad. Matar a un ladrón o exponer a un ladrón es una forma sana de evitar un mal para la sociedad, porque quién es el ladrón, pues un ladrón es una persona cuyo imaginario es muy complicado. Entonces yo creo que esa imagen del no ladrón pues es una imagen que se ha construido socialmente, que se ha difundido socialmente, y es a través de la forma amarillista como se difunde mucha parte de la información, que en eso estoy de acuerdo con Diego, y es que es una forma muy responsable de hacerlo. ¿Sí? No hay un pudor, no hay un límite para difundir esa información. Okay. Eso uno. Frente a lo otro, es que yo estoy en eso, no sé si estoy de acuerdo con Diego porque le entendí la vaina por otra cosa, pero frente al tema del individuo, yo sí estoy de acuerdo con Diego. Y es que acá el Estado le dio la responsabilidad a las personas
de encontrar prácticamente todo para sobrevivir. Sí, o sea, Alejo se hace una pregunta, bueno, ¿y por qué en países como Suiza no pasa? Pues en países como Suiza hay unas mínimas garantizadas. Y en las máximas su merced se las da, de acuerdo, pero hay unas mínimas garantizadas. Pero acá no hay unas mínimas garantizadas, acá todo hay que encontrarlo. En ese sentido, eso es una responsabilidad individual que su merced surja. Y eso evidentemente degrada la forma como pues, del sistema. Yo creo que esa es la causa fundamental. Si todo es responsabilidad suya, pues todo vale, pues porque su merced necesita sobresalir en su sistema. Pero yo creo que el punto acá es entender la vaina estructural y no individualizada. ¿Sí? Esto no es un caso y tampoco es en el ladrón específico, porque entonces uno se pregunta, bueno, pero y frente a los otros tipos de ladrones, es decir, los ladrones del Senado, los ladrones del Congreso, pues ¿por qué no vamos y los linchamos y nos vamos? De una, vamos todos en manada, hacemos lo mismo, y es porque a ellos no se les construyó el mismo imaginario. A ellos se les respeta. Ellos son corruptos, pero no matan gente. ¿Sí? O al menos de que puede pedir de que lo matara. Eso ya es otra historia. Pero igual tampoco, ¿no? Uribe está muy contento de la vida. Ese es el reflejo de que aún así que ellos den la orden directa de matar gente. No significa, no sé, lo único caso es cuando están borrachos y dicen usted no sabe quién soy yo, o van y le meten un coscorrón al subordinado, no sé. Hay casos que son como más bien anecdóticos, pero que no reflejan como una construcción alrededor de él. O sea, hay una escala de un ladrón bueno y un ladrón malo, y un ladrón respetable y un ladrón persona y un ladrón no persona, y el ladrón persona es el congresista, es el que tiene plata, y el ladrón no persona es el pobre, es el humilde que la tiene que caminar. Eso es lo que a mí me conflictúa resto y que no he podido entender. Ok. Bueno, como veo que ustedes están más o menos de acuerdo con eso, la pregunta que me surge a mí a continuación es ¿por qué entonces está ese imaginario del ladrón bueno y el ladrón malo? ¿Por qué la gente ve que si hay cosas bien en el robo y veo que otras no tanto? Pues es que es complicado, pero yo creo que también se maneja como una especie de pues no se aplica obviamente a la perfección, pero sí hay como una especie como de proporcionalidad, y a su vez es decir, como muy personal también el asunto. Es decir, yo he visto que en Colombia, pues lo que he percibido como de la sociedad en la que he vivido, es que muchas veces en el discurso se dice que la vida es sagrada, por ejemplo, ¿sí? Entonces mucha gente está en contra del aborto, mucha gente, bueno, no sé, ¿sí? Pero por otro lado, entonces se aboga porque haya pena de muerte para violadores, para que maten al man que apuñaló al chino por robarlo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo creo que, digamos, se va generando como unos estándares, ¿sí? Entonces, al ladrón se le puede matar si él mató a alguien más o si trató de matar a alguien más, ¿sí? Para robarlo, ¿sí? Entonces, pero entonces yo lo desnudo y lo lincho porque es que usted tenía una navaja y con eso me iba a matar, ¿sí? Sin que me hubiera apuñalado, ¿sí? Y entonces, bueno, yo creo que a partir de eso se van generando como unos estándares, ¿sí? Y digamos, a partir de eso yo creo que el caso que pone Julián del ladrón bueno, ¿sí? Yo creo que también se refleja mucho en que, digamos, como que no es algo muy presente en la cotidianidad de las personas, pues sí es algo presente pero no visible, ¿sí? O no al tacto, ¿sí? Es decir, no se tiene contacto con ese senador, con ese gobernador, con ese alcalde, ¿sí? Y eso pues también va generando como unas lógicas distintas, ¿no? Entonces,
Bueno, el alcalde pues no me jodió directamente, sí, pero no, es que nos jodió, fue a todos, a toda la ciudad, sí, y por mucho se genera una idea como de no, ese alcalde es un corrupto, un incompetente, pero ya, sí, no trasciende mucho como a mi cotidianidad, como pues a lo propio, a lo personal, a lo tangible, como si pueda ser un ladrón que me puedo encontrar en una esquina con una navaja o con un revólver, ¿sí? Entonces yo creo que esto también va como generando como unas diferencias así de cómo se entiende cada... No, yo creo que es más complicada la vaina. Yo creo que también hace parte de un ejercicio, un juego de poder muy complicado. Y es, usted no puede, o sea, los senadores, alcaldes, bla, tienen todo un círculo, unas estrategias bien armadas para que acceder a ellos sea muy complicado, que la justicia aplique para ellos sea una vaina muy complicada. Y en ese sentido, yo sí creo que en el caso del ladrón no está eso. O sea, a un congresista yéndole mal le aplican el debido proceso, yéndole mal. A un ladrón común y corriente, yéndole bien le aplican el debido proceso. ¿Sí? Eso es una cosa. Lo segundo es que, digámoslo así, la mayoría de ladrones o de actos de robo surgen por una necesidad espontánea y no son una vaina estructurada y pensada para robar, sino es como, bueno, hoy Odebrecht me da una cantidad de plata X, yo puedo emplear estas estrategias para que no me pillen y lograr estos contratos. Pues el ladrón no se está pensando eso, el ladrón se lo está encontrando en la calle y le está quitando el celular, o sea, no es algo estructurado, es más bien espontáneo a la necesidad en muchos casos. Y yo creo que eso juega, y que también juega un rol muy importante, y es, bueno, ¿quién maneja la justicia? ¿Quién maneja los medios de comunicación? ¿Quién difunde la información? ¿Quién la difunde? Y si usted es el dueño de los medios de comunicación, pues la gente no se va a enterar de la gravedad de sus actos. Incluso no se ve tan grave que los niños de La Guajira se mueran de hambre, pues porque es que no van allá y graban el cadáver del niño que se murió, ¿sí? O no van allá y graban todo el velorio y toda la familia llorando, que tendría un impacto público diferente. Pero si el ladrón roba al niño, pues se muestra el cadáver del niño que robó y las puñaladas que le metió y echan toda la vaina. O no están haciendo el seguimiento todos los días a los niños desnutridos. Eso es algo como que pasa, dada la capacidad también de la persona que en ese tipo de acciones tiene, y es manejar los medios de comunicación a su exposición, y tiene toda una red de poder alrededor de él protegiendo su información y garantizando que él pueda robar. Y por último, pues usted cómo va y le mete cómo usted va y desnuda a Álvaro Uribe si tiene como 30 guardias de seguridad alrededor. Eso también es como evidente. Pero pues llegue al ubérrimo, pues es un milagro. 2, entre al ubérrimo, y 3, desnúdelo, pues muy complicado. Pero pues usted a la hora no tiene ahí, no alcanza a llegar a ese punto. Sería muy complicado. Pero podría pensarse en ese sentido que como el man jode, es decir, no solo me jode a mí, ¿sí? No solo me está robando a mí, sino a un conjunto de personas, ese conjunto de personas podría unirse para ir y desnudarlo, ¿sí? Y lincharlo. Pero no pasa porque la información no es tan sensible, no es tan tocante. El ideario no se ha construido con la misma fuerza como con la que se construyó el ladrón. ¿Qué pasa? Lo mató ahí, tenemos el video de cuando le estaba matando, las puñaladas que le estaba metiendo. Y eso, pero digamos, eso también tiene, no, yo estoy de acuerdo con el manejo mediático que se hace de los casos, y que uno también podría comparar pues en violencia también como de justicia a mano propia con lo que pasó con Timochenko, por ejemplo, ¿sí? Como un control mediático también específico hacia un sector, hacia un actor político, ¿sí? Pues lleva incluso a que la gente también con ese ideario de justicia a mano propia pues quisiera linchar a un candidato presidencial, ¿no? Pero porque solo a ese candidato, ¿sí? Entonces pues también es como... Okay. Compañera, ¿qué opina, compañero? Pues en ese caso, con respecto a esa parte,
ya tiene su complejidad de cómo se puede percibir que es un ladrón bueno o malo, al menos de que fuera uno tipo Robin Hood, de que roba para ayudar, lo cual eso es difícil como de ver esas cosas, porque si no, y además la otra cuestión, la justicia, a unas cosas, ahí sí uno no le dice nada cuando es una persona que dice que es de importancia, pero para otras personas, cuando es un tipo ladrón, así como común y corriente entre comillas, ahí sí le pone un problema, como el caso de que un chico, un man que por robar un caldo Maggi le ponen 18 años a la cárcel, pero mientras un político que está robando todo lo que es al pueblo, ahí sí o lo soborna o trata de ponerse muy juicioso en plena cárcel para rebajarle la pena, y es ahí esa parte de que es cuestión de problemas parte del sistema legislativo y lo judicial. Yo quisiera continuar con mi tesis de cómo las relaciones de comunidad y la concepción de comunidad se rompe poniendo dos análisis frente a esa pregunta. Entonces, el primero es, cuando se rompen las relaciones de comunidad, es posible, como ya lo denotaban ahorita, que un grupo pequeño domine al resto. Y cuando eso pasa, y efectivamente en nuestra sociedad actual pasa, pues los ejemplos que ponía ahorita Julián se suceden. Y es, yo puedo cometer los mismos delitos que socialmente son estigmatizados para poderlo llevar a uno a que lo empeloten, a que lo maten, a que lo quieran. Sin embargo, como yo soy un grupo pequeño o hago parte de un grupo pequeño que también tiene el sartén por el mango, por decirlo así, pues puedo blindarme y tener una serie de herramientas que me permitan moverme. O sea, el romperse las relaciones de comunidad permite que un grupo pequeño también sea hegemónico y haga lo que se le da hijo de puta gana y tenga las herramientas para defenderse y para hacer lo que se le da la gana. Pero eso por un lado, para el concepto de ladrón bueno y ladrón malo. Pero además de eso, que bueno, que con lo que Julián decía, o sea, hasta el grupo pequeño puede hacer cosas que usualmente se entienda en la gente que hace parte de los ladrones malos, pero ellos pueden de manera mediática, bueno, etcétera, hacerse ver como ladrones buenos, hasta eso, pero bueno. Uno, eso, pero dos, el tema, reitero yo, de la individualización, que hace parte también de la ruptura de las relaciones de comunidad, en donde si a mí un ladrón me roba a mí directamente, o sea, si a mí viene un man así, digamos Alejandro viene y me saca un fierro y bueno, bájese todo, yo genero mucho más reticencia, más rencor, más rabia, más ira y más búsqueda de justicia, así sea por las instituciones o por cuenta propia, a que a Alejandro le hagan algo, porque me lo hizo de manera directa, porque la relación de individualidad, y entonces a mí no me interesa su contexto, su entorno, sino él me afectó a mí como individuo, directamente, que es algo que decía ahorita Alejandro. En cambio, yo tengo una percepción distinta del ladrón, aquel que, por ejemplo, a punta de impuestos, a punta de etcétera, de manera más como general, me roba. O sea, yo sé que me toca después de la reforma tributaria pagar más por el IVA, yo sé que ahorita tengo un crédito y me toca pagar y eso se lucran otros, me están robando otros, bueno, etcétera, 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 pero como no es algo que atente contra mí, entonces es un reflejo de que también, como lo tocan solo a uno, en cambio uno no se mueve por lo que tocan a los demás. Entonces eso como para explicar ladrón bueno y ladrón malo. Sin embargo, yo ahí noto algo que decía ahorita la compañera que me parece reflejo de que hay esperanza de que las relaciones de comunidad vuelvan a ser como lo central o a recuperarse, y es cuando un ladrón, independientemente de roba para darle a otros, eso es bien visto. Uno se puede poner a mirar ejemplos. Pablo Escobar,
la aceptación y el grado de aceptación que a pesar de todos sus delitos, todo su prontuario, tiene y ha tenido en muy buena parte de la población. Uno se puede poner a ver, a pesar de la macartización y la estigmatización que la derecha históricamente ha hecho contra el comunismo, contra la izquierda, el que en la gente del común se hayan visto que el M-19 fue buena guerrilla porque robaba y le daba a los demás de manera directa, o sea, tangible, eso es algo que la gente ve con buenos ojos, por decirlo de alguna manera. O sea, son casos que uno dice, pues es curioso, pero hace parte, creo yo, reitero, defendiendo mi tesis, de ese tema de la comunidad, que es posible recuperar, a pesar de que obviamente sea de manera deformada que se haga eso, pero uno puede ver ese tipo de casos. Puse dos concretos, que fue el del M-19, que fue por lo que dice la compañera del Robin Hood, o sea, eso todavía, en cambio, si uno roba para uno mismo, bueno, ahí sí otra vez vuelve la señalización y esto, pero yo quería como señalar esos casos para tratar de ser como más concreto. Está muy interesante la discusión que ustedes dan. Por el tiempo, quiero pasar como a otra pregunta que parte de lo que ustedes dijeron muy al comienzo, y es que este tipo de hechos atentan contra la dignidad. Entonces a mí me gustaría que profundizáramos un poquito en por qué este tipo de hechos ustedes los perciben como un acto que atentó contra la dignidad. Yo recuerdo un ejemplo, eso fue un video que me enviaron, me lo envió el profe Carlos, en donde un indígena, en un consejo indígena, una mujer cogió y le dio, eran 20 tablazos, palazos, al marido, porque el marido le había pegado a ella 20 patadas. ¿Le había pegado a qué? Le había pegado a ella 20 patadas. Entonces la manera de poder buscar justicia en esa comunidad, primero, ella no lo tomó por manos propias, sino que se llevó a un consejo de indígena, y en el consejo indígena se le, no sé si la palabra adecuada pues sea imputar, o bueno, se le dice, bueno, para que haya justicia en este caso, su mujer le tiene que pegar a usted 20 tablazos, 20, sí, palazos, porque usted le pegó 20 patadas. Entonces ahí hay dos cosas. Primero, que se cree conjuntamente en que la justicia colectiva, y no necesariamente por cuenta propia, es válida y es legítima y es lo que yo debo hacer. Pero segundo, la persona que comete el error es consciente de que el caso en donde su mujer por cuenta propia tiene que retribuirle a él de la misma manera, que es lo que pasa usualmente en esto de que yo tomo justicia por cuenta propia, pero esta característica es distinta. Entonces yo con la pregunta que su merced pone, recuerdo ese caso, y yo digo, ese caso tiene elementos válidos desde mi perspectiva. Y tiene elementos válidos primero, se reconoce la justicia de manera colectiva como la más legítima, no por cuenta propia. Segundo, la retribución es algo punitivo, y en eso yo no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, esa es otra característica de esa, y por eso no estoy completamente de acuerdo, pero me parece importante resaltar el que colectivamente se ve válido eso. En el caso de la mujer, uno dice, hay cierta trasfondo en donde la gente no intercede, pero no intercede porque considera que es necesario que haya justicia, a pesar de que la justicia se esté tomando por manos propias. Eso es un elemento que habría que mirar como uno parte de eso para transformar. Sin embargo, no estoy de acuerdo, y considero que sí degrada la dignidad humana, porque primero es el criterio que una persona sin tener en cuenta una comunidad y el valor y el criterio de una comunidad toma para poder brindar justicia, primero. Pero segundo, porque no es una vaina realmente, desde mi perspectiva, que logre formar, sino es más punitivo, es, usted me hizo, yo le hago.
para mí el concepto de justicia en donde primero no se degrada la dignidad humana es un concepto en donde se busca ante todo formar, educar. Y el proceso de formación, el proceso de educación es un proceso en donde el ataque directo, creo yo, que en el caso de la educación se ve con ser como el enfoque coercitivo, el enfoque de, ¿cuál es la palabra? El enfoque de educación en donde lo formo cuando lo ataco a usted. Eso tiene una palabra pero no la recuerdo en este momento. Ese enfoque no me parece a mí que sea realmente un enfoque que eduque. Por eso considero que la justicia, en donde no degrada la dignidad humana, es ante todo un proceso formativo y educativo donde no se ataca directamente la persona, sino se busca formar socialmente. Yo creo que yo lo decía por tres cosas. Uno, pues porque para mí el antónimo de dignidad es humillación. Y en ese sentido, el propósito del ejercicio no es, como decía Diego, para corregir el problema, sino humillar a la persona y exhibirla como una persona humillada. Sino percibirla como... Exhibirla como una persona humillada. Ok. Demostrar que se le ha vilipendiado, que se le ha reducido a lo más mínimo como persona y mostrarlo con el video. Lo segundo es porque vulnera, yo creo, los derechos de la persona. El derecho al buen nombre, el derecho al debido proceso, el derecho a poder juzgar y presentar una legítima defensa, es vulnerado en ese sentido. Y en el tercero, pues en ese sentido, porque no hay un trato justo. Y no quiero decir justo porque me meto en otro debate, pero no tiene un trato adecuado, pues, lo que estaba haciendo la persona, pero pues yo creo que son esos tres elementos: se busca humillarlo, se le vulneran sus derechos y no tiene un trato adecuado lo que pasó. Alejo, tú también utilizaste la expresión de indignidad. Bueno, pues digamos, yo comparto, digamos, que la justicia en principio pues maneja también como una especie de redistribución, ¿sí? O de equilibrio, ¿sí? Es decir, si usted comete algún delito, alguna falta, pues el castigo o la pena pues debe ser también proporcional a lo que usted hizo, ¿sí? Y por eso pues comparto que dependiendo de la comunidad pues está bien visto pues que ocurran casos donde pues el castigo pues sea correspondiente pues a lo que hizo, pues al delito, ¿sí? Pero en ese sentido... O sea, su merced, en caso de muerte estaría de acuerdo con el asesinato. Es que ahí es donde se Pues porque es equilibra bien eso. ¿no? Pues depende, porque... Es decir, digamos en qué medida es proporcional que a uno por asesinato le den 20 años de privación de libertad, ¿sí? O más. Entonces ahí es donde se equilibra, pero es decir, ahí, por eso digo que depende también de la comunidad, ¿sí? Es decir, pues porque va a ser diferente cómo se maneja esos niveles de proporción, pues en una comunidad indígena determinada, ¿sí? A cómo se maneja, pues en nuestra sociedad, en la sociedad, pues colombiana, en el Estado-nación que es Colombia, ¿sí? Y dentro de su marco legal, ¿sí? Porque ahí es donde va la otra. Entonces, ¿cómo se establece pues ese equilibrio, ¿sí? Pues en las leyes, en el Código Penal, pues sí está estipulado, ¿sí? Y en ese sentido, pues digamos, ahí también se dice que la dignidad pues hace parte, pues está consagrado como parte del ser, ¿sí? De la persona. Si se transgrede eso, pues también se está vulnerando un derecho, ¿sí? Y en ese sentido, pues usted está siendo injusto hasta cierta medida, ¿sí? Es decir, por eso digo, usted cogió a su ladrón, ¿sí? O al que lo intentó robar, ¿sí? ¿Qué es lo proporcional ahí, sí? ¿O qué es como el paso a seguir? ¿O qué debe hacer usted?
bueno, si el man trató de apuñalarla y la cortó en un brazo, pues bueno, usted le quitó la navaja Y le cortó el brazo. y pues lo redujo, o pues tratando de defenderse, pues sí, le cortó un brazo, ¿sí? Pero no le apuñaló el corazón, ¿sí? O no lo desnudó, o no lo humilló y lo grabó y lo mandó en peloto para la casa, ¿sí? Es ahí donde yo creo Pero que si es la como- persona considera que el robo es una humillación. Pues es que es más complejo, por eso está el código ahí, por eso está la ley, ¿sí? Ahí se estipula, por eso se estipula ahí. Y yo por eso no quise decir justo. Y por eso dice la ley, su derecho a la legítima defensa va hasta aquí, ¿sí? Si usted se pasa, pues él se vicia o ya está transgrediendo su derecho, ¿sí? Es que yo estoy de acuerdo con lo que plantea él frente a la proporcionalidad, pero yo la categoría de proporcionalidad yo no la soporto dentro de la concepción actual de justicia de atacar a la persona, sino yo la soporto dentro de la concepción, primero, en donde lo colectivo y la comunidad prima, y segundo, donde se busca es formar y educar, porque uno puede tener un concepto de proporcionalidad cimentado o soportado en algo que sea colectivo, comunitario, pero que no necesariamente busque educar y formar, sino ¿qué pasa? Colectivamente decidimos que ese hecho requiere que usted también lo maten, por ejemplo, si usted mata, que usted también lo maten, ¿sí? O por eso yo no estoy de acuerdo completamente con el tema del caso de la mujer y el man que le cascó, porque usted le pegó a ella ahora le pega a usted. Entonces es algo comunitario, pero no necesariamente formativo y educativo desde mi enfoque de educación. Ahora, si yo soporto, y lo pongo ahora en términos concretos, el hecho de matar a alguien, voy a empezar desde lo más extremo hasta elementos concretos como el tema del robo. Si yo pongo el tema de la proporcionalidad sobre la concepción comunitaria y de formar, cuando alguien mata a otra persona, entonces lo que busco es brindar una serie de procesos, tanto colectivos como hacia la persona en particular, en donde usted quitó la vida. Usted quitó la vida de una persona que usted no tenía derecho. Ahora, ¿cómo forma uno a esa persona para que sea, por ejemplo, testigo del papel que juega la muerte en una familia, en una comunidad? Y yo formo a una persona para que se dé cuenta colectivamente que la vida es algo que en la comunidad es muy valioso, y cuando una persona se da de manera individual el derecho de quitar la vida, está haciendo unos daños a las relaciones sociales muy tremendos, y que en ese sentido yo lo que tengo es que formar a esa persona para que se dé cuenta de lo valioso que es la vida, no matándola y quitándole la vida entonces a ella. Pregunta. Julián. Pero es que no he terminado. No, es que eso me colocó el escenario como más complicado. Pero es que ese no es el escenario más complicado. El escenario más complicado es cuántas personas mató y cómo las mató. Te coloco un ejemplo. No sé, yo mato a Garavito, o yo cojo a la FUN, la encierro, le meto a toda la FUN, menos a usted. Los mato, los descuartizo, pasan por un proceso de tortura. Ese sería como un escenario más complicado y más allá. Pero la justicia se supone, el sistema legal se supone que también busca hacer no solamente informar a usted, sino prevenir que futuras personas hagan lo mismo. Sí. Una cosa es, bueno, yo lo saco a su merced y me lo llevo. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta, no es que estoy colocando el ejemplo, ya que no lo pregunto. Me lo llevo y lo formo y lo instauro dentro de un escenario formativo, pero para el resto de la sociedad se ve entonces como una suerte de premio el haber matado a muchas personas. Entonces, la pregunta es, en escenarios donde no solamente se mata a una persona, sino que se mata con sevicia, también vale lo formativo por una persona que lo hace, mata a muchas personas. Y segundo, ¿cuál es la relación entre el castigo individual, pero también entendido como referente social del castigo? Pero antes de que pregunte, yo quiero hacerle las preguntas a los tres, porque me parece que es clave la pregunta que hace Julián. Yo no se los pongo en el terreno del conflicto armado, se los pongo en algo más sencillo, una violación. Listos. El violador lo podemos concientizar de que no hay que violar. Entonces, respondo a lo que dice Julián. Es que con lo segundo que él dice, creo yo, da luces a lo primero que él dice.
Entonces, ¿qué fue lo segundo qué fue lo primero que él dijo? El tema de, bueno, si yo lo formo a él no se puede, o sea, ¿eso qué nivel va a tener con esa persona en proporcionalidad a lo que hizo? Pero segundo, la visión social de eso. Entonces, como yo reitero, yo voy a cimentar un concepto de proporcionalidad sobre comunidad, ¿sí?, y proceso de educación. Entonces el proceso de educación de un delito de una persona no va a ser únicamente un proceso de formación a la persona, sino a la comunidad. A la comunidad. O sea, si una persona, pongo el ejemplo concreto, hace una masacre, yo no voy a solucionar el problema únicamente cogiendo a esa persona y formándola. Necesito generar un proceso de formación comunitario, colectivo, en donde esté inscrito él, obviamente la persona directamente implicada, pero es que la prioridad es la comunidad. La prioridad es cómo, es que una masacre, una masacre y su mercedes cuando estudiaron el tema de Mampuján, cuando fueron al valle, con el contacto que nos dio, se dieron cuenta como una masacre puede no solo cagarse, tirarse y deformar las relaciones de una comunidad. O sea, no solo eso, sino otro tipo de cosas y generar que eso siga pasando. Entonces, como yo veo cuando pasa algo de una persona, lo principal que tengo que hacer es que la comunidad se forme y se eduque. El papel del individuo dentro de esa comunidad, vamos viendo, porque es el tema que se está viendo acá. Y yo por eso digo, el enfoque distinto debería ser cimentar un concepto de proporcionalidad y de educar, pero en relaciones de comunidad con enfoque de educar y formar. Ahí la prioridad sería eso. Ahora, con los ejemplos concretos que ustedes ponen, obviamente al individuo hay que analizar de manera colectiva y comunitaria si realmente es una persona que se va a poder formar, porque comunitariamente comunitaria y colectivamente se puede analizar que van a haber individuos que no necesariamente puedan ser parte de lo comunitario. No lo voy a poner de esa manera porque me estoy contradiciendo en otras cosas, porque puede existir que dentro de la comunidad se analice que haya procesos de formación que realmente al individuo no lo transformen completamente, pero sí a la comunidad. Entonces, en el caso de un man que masacró, yo hago un análisis ahí donde entra la psicología, bueno, el psicoanálisis y tal, y uno dice, esta persona realmente reintegrarla socialmente va a ser muy difícil. Entonces uno hace dos cosas: por un lado, lo que les decía frente al proceso colectivo y comunitario, pero a la persona en particular pues uno la aísla. Entonces uno mira qué papel y rol puede cumplir. En el caso del violador es algo similar, pero reitero, la prioridad debe estar siempre pensando en cómo ese delito de un individuo a otro individuo, más allá de mirar cómo a los dos individuos yo los retribuyo, entonces al que le afectó, cómo yo lo retribuyo, y el que afectó yo cómo lo recrimino, más allá de eso es trascender a un concepto en donde yo como ese hecho hago y educo a la comunidad para que eso no vuelva a suceder. Y termino con un caso concreto. Yo tenía una discusión con mi mamá frente al caso de Garavito y me decía, es que a Garavito debieron matar, y yo le decía, Conchita, listo, a Garavito lo matan, pero es que esa no es la solución de fondo. Que a Garavito lo hubieran matado, créame, hubiera solucionado el tema de que ahorita, porque eso fue con lo de Juliana Zamboní, que a Rafael Uribe Noguera entonces no hubiera hecho eso. Yo le preguntaba a su mamá, el que hubieran matado a Garavito hubiera garantizado que Rafael Uribe Noguera no matara a Juliana Zamboní, la violara y la masacrara como lo hizo. No necesariamente. Que Garavito debería entonces no salir libre, bueno, eso es otra discusión, pero por eso yo digo, el tema de cómo algo que afecta a dos, o que pone a dos individuos dentro de un colectivo, lo que debe primar es lo colectivo. Qué pena ya. Yo les tengo una pregunta, y es, ¿por qué creen entonces ustedes, si se aceptan como los supuestos de Diego, por qué está rota, o por qué la gente en la cotidianidad no pareciera observar la necesidad de esa proporcionalidad en ese sentido? ¿Cómo así?
Es que ustedes han insistido mucho en la proporcionalidad con matices. Ustedes han dicho, por ejemplo, el caso de esta mujer. O sea, ¿por qué para esta mujer no hay proporcionalidad en el acto? Porque esta mujer quiere humillar, quiere todo lo que ustedes han dicho y no entregarlo a las autoridades. O sea, porque hay esa noción de proporcionalidad rota y no está presente en la gente. Porque eso nos lleva otra vez al caso de lo que expresaba Julián, es que hay como que hay ladrones buenos y hay ladrones malos, ¿no? Entonces yo al ladrón bueno no me importa que allí tenga mucho castigo, ¿sí? Pero al ladrón malo sí me interesa castigarlo y castigarlo muy fuertemente, incluso aleccionadoramente. Porque para el colombiano, porque en esta mujer no se ve la proporcionalidad. Yo creo que dos cosas inicialmente. La primera, por una concepción también que hace parte de las relaciones culturales, y es que si yo a usted le pego, lo reprendo. Entonces, que se ve reflejada hasta con cómo se crían a los niños y las niñas. O sea, cómo un papá o una mamá cría a sus hijos o a sus hijas y es pum, coartando, es pegando para que no lo haga, es sí, o sea, esa concepción es un elemento que me parece allí como sustancial. Pero lo segundo, vuelvo y reitero yo el tema de cómo me atacó a mí. O sea, me atacó directamente a mí. Por eso no solo la mujer hizo eso de manera desproporcionada, pero es bien visto por ella, pero además es bien visto por el resto de la gente, porque el resto de la gente dirá, es que ese man la atacó a ella directamente. Entonces sí, no hágalo. Y así no sea proporcional, es bien visto eso. Yo diría esas dos cosas. Yo creo que porque el imaginario social se lo permite. Lo que decía Diego, la gente lo ve bien, es decir, no es solamente la persona, y yo lo coloqué acá en la respuesta, hay que entender que la mayoría de personas estarían dispuestas a reaccionar de la misma forma, pues porque el imaginario social se los permite. ¿Pero por qué está dispuesta nuestra gente a reaccionar de esa forma? Yo creo que, por un lado, por lo que decía Diego, Alejandro, la mayoría de gente está acostumbrada a que sucede ese tipo de cosas y al otro día la persona está como si nada en la calle. Uno. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de, no sé, de que hubiera sucedido lo mismo con Garavito, no le hubiera metido a la cárcel, pues en la calle cualquier persona lo hubiera matado. De hecho, pues uno siempre tiene la noción de que al violador cuando llega a la cárcel, pues los mismos internos lo violan. ¿Sí? Y está bien visto, ¿no? Y en ese sentido, pues por un lado, pues porque uno cree que el Estado no va a actuar de la manera adecuada, que no va a haber un trato equilibrado al proceso, no, y que muy probablemente al otro día esté ahí. Pero segundo, porque ese imaginario que se construyó hace que uno crea que el ladrón, fijo, te va a meter 2 puñaladas cuando te robe. Okay. O sea, esa información que nos han difundido es que si tiene una navaja es porque ya me va a meter 2 puñaladas cuando me robe. Y en ese sentido, pues vale la prevención a que efectivamente me haya metido las 2 puñaladas. Yo creo que pues hay dos cosas que yo situaría. Es decir, el primero, y que ya he sido como repetitivo con eso, es que la justicia no funciona, ¿sí? Y lo segundo que yo veo en el caso colombiano es que cuando funciona, las pocas veces que funciona, mucha gente, y eso es como general, cree que no es justa la proporción, ¿sí? No es suficiente. Entonces, bueno, capturaron al violador, ¿sí? Pero entonces solo le dieron 30 años. Entonces dicen, uy, no, pero eso es muy poquito, ¿cómo así? O no, entonces, bueno, capturaron al man que me robó, ¿sí? Y lo lograron judicializar y ¿qué? Y no, estuvo solo 3 meses en la cárcel. Y uno dice, no, pero ¿cómo así? Sí, es decir, no es como
no solo no funciona por lo general, sino que cuando funciona las penas no son correspondientes a los delitos, ¿sí? Y eso es como el imaginario general. Entonces... Pero si usted le roban un celular, 3 meses... No, pues estoy dando casos al azar, ¿sí? Pero digamos, si yo considero, y eso es mi punto de vista personal, ¿sí? Si yo veo que hay un violador y asesino en serie y la pena máxima en Colombia son 40 años, pues yo voy a decir, uy, eso es muy poquito, ¿sí? Para mí que le metan cadena perpetua, ¿sí? Pensaría yo, ¿sí? O un violador, o bueno, toda esta cosa, el tema de las violaciones a menores, bueno, sí, son cosas que y eso es que yo he visto y siento que es general, es que las penas se quedan muy cortas frente a los delitos. Y uno puede comparar eso pues con otros países también, ¿no? Digamos el tema del narcotráfico, cómo funciona acá y cómo funciona en China, ¿sí? O el tema también de un simple robo, cómo funciona acá en Colombia y cómo funciona en Estados Unidos, ¿sí? Cómo los sistemas judiciales también tienen mucho que ver en eso. No, yo creo que, y en lo que he insistido el resto, y es muy cierto, y es, a nosotros se nos vendió que el único enfoque que tiene la justicia es el punitivo. Y por eso también nos costó mucho trabajo entender el proceso de las FARC. Cuando uno le decían justicia restaurativa, pero ¿cómo así? Pues que la justicia es que lo metan a la cárcel. Eso no existe justicia restaurativa. Y en ese sentido yo creo que es eso, o sea, pues todas las personas esperan que o sea, que cuando una persona llega a un estrado judicial, la única solución sea la cárcel, y la cárcel por muchos años. Y no existe, y nuestros márgenes de comprensión no nos dan para entender, ¿no? Que existen otras formas de entender la justicia, otros paradigmas dentro de la justicia, y que pueden ser más benéficos socialmente, que es la discusión de Diego, que individualmente. Y en el sentido que prima, pues lo social. Pero pues no hemos, como que en nuestro país no se ha interiorizado que la justicia tiene muchas dimensiones, que la punitiva es solamente una, y en ese sentido pues todos queremos que la justicia solamente actúe de forma punitiva. Yo quiero citar algo ahí, y es que sí, yo comparto totalmente esa visión, pero bueno, y también creo que hay diferentes tipos de delitos, que eso mismo hace que existan como diferentes formas de actuar frente a ellos, ya sea punitivamente o restaurativamente. Pero el problema que yo veo es que, digamos que el camino más fácil, que es el punitivo, no funciona, pues muchas veces va a ser mejor con el restaurativo, ¿sí? Es con el problema que yo veo, ¿sí? Si no funciona ni siquiera solo meterlo a la cárcel, pues cómo va a funcionar, pues inculcarle otra... Ese es el reto. Ese es el reto, pero si no funciona lo más fácil, ¿cómo va a funcionar lo más difícil? Pero, que es el problema que yo veo en Colombia, obvio, lo ideal es que pero sea ¿por qué así, lo punitivo es lo más fácil? No entiendo. pues porque solo es encanarlo y tenerlo allá, sí, pero el otro implica es como todo un proceso de construcción, de inculcarle, uy, es rancio, pues según yo, ¿no? Puedo estar equivocado. Vamos a